Quiero que vayamos a Judas capítulo 5, vamos a leer del 5 al 11. Dice allí la palabra de Dios, y es para recordar que estamos leyendo todos estos versículos, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Primera destrucción a los que no creyeron. Y sigue. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, los segundos juicios, juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Hay juicio. No obstante, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, como cantamos, que tú estás en tu trono, y a ti damos la gloria, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos bendiga en esta mañana, que prepare nuestros corazones para recibir tu santa palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, en todo lo que vayamos a hablar, y que no hablemos nada que no sea para edificación de tu pueblo y para la gloria tuya en tu iglesia. Corrígenos, Señor, en lo que hemos fallado, y bendícenos, Padre, y prepáranos para seguir luchando ardientemente por la fe que tú nos has dado a nosotros los santos, que nos has santificado con la sangre de Cristo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fue Jorge Santayana, poeta, filósofo y crítico literario hispano-estadounidense, que dijo: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Los que no pueden recordar, o sea, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Leí un artículo ayer que salió en uno de los periódicos, donde una persona está promoviendo que se le dé legalidad a las personas que están indocumentadas aquí, a 1 millón de personas, no sabiendo que en otros tiempos la historia al hacer esto lo que hizo fue traer grandes males. No estamos en desacuerdo que las cosas que necesitan legalizarse se legalicen, pero no podemos tampoco, hermano, hacer las cosas a lo loco, porque vamos a repetir la historia. Nosotros tenemos que recordar la historia. Ahora, ciertamente el caso de los falsos maestros de la época de Judas, también lo que hace Judas es recordarle todas las cosas del pasado y prepararnos a nosotros para el futuro. Al igual que a Santayana, Judas entendió la importancia crucial de aprender de la historia. Ya había extraído ejemplos de la historia bíblica, esbozando su descripción de los apóstatas, como veíamos hace un tiempo en los versículos 5 al 7, donde todos los apóstatas, los sodomitas, los ángeles que cayeron, todas estas personas fueron condenados, hermano. El pueblo de Israel también fue condenado. Y aquí vuelve a hacerlo en esta sesión que vamos a estudiar hoy, y lo comparó con 3 personas. Dese cuenta que Judas utiliza mucho el 3, una triada en su libro, varias triadas. Y lo hace ahora con 3 influyentes, conocidos ejemplos del pasado. Y esos 3 ejemplos conocidos del pasado, que apostataron de la fe, que negaron la fe y que no se comportaron como creyentes, son Caín, Balaam y Coré. Y en esos 3 personajes que queremos enfocarnos en esta mañana. Pero antes, con la ayuda del Señor, quisiera dar una breve explicación de los versículos anteriores, donde se nos habla de la batalla que libró el arcángel Miguel con Satanás, con el cuerpo de Moisés, de donde se saca esa imagen que tenemos nosotros en muchas, nosotros no, me imagino que nosotros no la tenemos ya, pero en muchas casas hay que tienen a Satanás, el arcángel Miguel tiene a Satanás en el suelo y él está con una espada encima de él. Es lo mismo, hermano. Entonces,
de eso que vamos a hablar en esta mañana, un poco entrándonos a los versículos en adelante, del 9 al 10. Y en estos dos versículos, Judas recurre a la información que aparece en un libro apócrifo. Apócrifo es libros no inspirados que no fueron puestos en el canon de la Biblia. Y ese libro es llamado el Testamento de Moisés, o en una obra paralela conocida también como la Asunción de Moisés. O sea, estamos hablando de dos libros apócrifos. Lamentablemente, la parte final de este testamento ya no existe. Sin embargo, muchos estudiosos han logrado reconstruir esta parte de datos de las iglesias primitivas cristianas. Lo cierto es que, aunque Judas utiliza material tomado de otras fuentes, no reconoce él mismo estos libros como inspirados. Toma ejemplo de esa literatura apócrifa o de la tradición oral de la época en la cual él vivía para ilustrar lo que quiere decir acerca de estos apóstoles. Recuerden, es como si nosotros tomáramos esta mañana, yo cité un libro de filosofía, cuando cité a ese filósofo, yo utilicé eso para ilustrar el mensaje, o sea, para introducir el mensaje, y Judas hace lo mismo citando a estos libros apócrifos que estaban en los tiempos de él muy en boga, y también las tradiciones orales. Dice el versículo 9, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo respecto al cuerpo de Moisés, se atrevió a insultarlo con alguna acusación que formulara contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? En ninguna parte se lo encuentra. Eran tradiciones y se sacaba de libros que habían escrito las tradiciones judías y de comentarios que sacaron muchos, y Judas utiliza eso como una ilustración. El nombre del arcángel significa quién es como Dios. Aquí aparece el arcángel Miguel, y es un nombre común en el Antiguo Testamento. En la profecía de Daniel, el nombre de Miguel pertenece al ángel que es uno de los príncipes que protegía a Israel, o protege. Y eso en el capítulo 10, versículo 13. Y en el capítulo 12, versículo 1, es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice allí la palabra de Dios. Y se opone a la derrota a los demonios que Satanás había enviado para influenciar a los gobernantes de Persia y de Grecia, dice Daniel capítulo 10, versículo 13 al 20. Ahora bien, hermano, la literatura apócrifa enseña que hay 7 arcángeles. 7. Esta información concuerda con la descripción que hace Juan de los 7 ángeles que están delante de Dios en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. 4 de ellos tienen nombre. En las literaturas apócrifas se sacan los nombres: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y se conoce a Miguel como el líder de los ejércitos celestiales que combaten contra Satanás y sus ángeles caídos y lo desaloja del cielo, según aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Pero ni siquiera, ahora bien, creo que quiere enfatizar Judas, que ni siquiera el arcángel Miguel, con toda la autoridad que tenía cuando disputaba con el diablo respecto a su cuerpo, él le dijo que él lo reprendió, él en su nombre. El Antiguo Testamento guarda silencio acerca de esta disputa entre Miguel y Satanás. Y solo aparece una información en Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, que es donde se derivan todas estas cosas apócrifas que están aquí. De Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, dice allí la palabra de Dios: los enterró, o sea, a Moisés, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Y un bosquejo de este texto encontrado o reconstruido al final de ese libro, de ese Antiguo Testamento o del Testamento de Moisés, en ese libro se aporta, hermano, así mismo se llama el libro apócrifo, el Testamento de Moisés. En ese libro se aporta, hermano, el relato del entierro de Moisés. Dice allí, Josué, miren, oigan el relato, Josué
al pueblo para informarles de la muerte de Moisés. Y Moisés murió. Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí. Pero Sanma, el demonio, se lo puso disputando el hecho de que porque Moisés no merecía un entierro honroso. ¿Por qué razón? El demonio presentó cargo de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. O sea, el diablo va y echa una disputa para decir, mira, a Moisés no le pone un entierro honroso porque él mató a un egipcio. Pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés. Y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo que el Señor te reprenda. Ante esto el demonio huyó y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así fue como nadie vio el entierro de Moisés. Hay una tradición que dice, entre los judíos también, que no se permitió el cuerpo de Moisés que estuviera en un lugar específico porque los israelitas entonces iban a adorar a Moisés más que a nadie, por el corazón idólatra que tenemos. Recuerden, hermanos, que todos los años se va a la Meca, los árabes van a la Meca para adorar parte de la barba de Mahoma. Si lo oyen, lo van a matar por eso. Ahora bien, Judas usa esta ilustración acerca de la disputa entre Miguel y Satanás para demostrar que ni siquiera este poderoso arcángel se atrevió a reprender al diablo. Aunque Miguel superaba en rango a Satanás y estaba en la gloria, cerca de la gloria de Dios, y desde nuestro punto de vista tenía todo el derecho de reprender a este diablo, el arcángel evitó tal reprensión. ¿Por qué razón? Porque Dios es que juzga todas las cosas. Él solamente dijo, como dicen muchos, yo te reprendo, no, el Señor te reprenda. Por eso, hermano, como usted ve, no, porque yo reprendo, no, hermano, quien reprende es el Señor. Eso está muy de moda en las iglesias. Miguel entregó a Satanás a la autoridad de Dios como Satanás le obligó a discutir acerca del cuerpo de Moisés, ¿no? Que sea Dios que juzgue. Y Judas echa mano al recurso literario de la comparación mayor contra el menor. En otras palabras, si el más poderoso de los arcángeles se niega a reprender a Satanás, ¿cuánto más debe evitar el hombre pecador el uso de insultos hacia cualquier otra persona? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 12, ahora hay una disputa que quién copió de quién, de Pedro o Judas, dice allí. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado con todas estas iglesias que viven haciendo tantas cosas que uno cree, pero ven acá, y le voy a decir una cosa, hermano. Hay iglesias que hablan más del diablo en sus cultos que de Dios. Porque el diablo. O sea, hermano, hay un juicio que le pertenece a Dios. Hay algo que le pertenece a Dios. ¿Qué hacen los falsos profetas llenos de orgullo, de jactancia y autosuficiencia? Versículo 10 de Judas dice, esto en cambio insultan todo lo que no entienden, y lo que entienden por instinto como animales desprovistos de razón es precisamente lo que lo destruye. De paso, notemos que Pedro aporta en el versículo paralelo que ya leímos, aún más claro que la formulación del apóstol Judas. Se lo voy a repetir, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Se meten en cosas oscuras. Y la gente lo sigue. Los RT están llenos de gente. Son como animales irracionales guiados únicamente por el instinto, nacidos para que se le case y se le destruya, y perecerán también como los animales. Es decir, que después de ilustrar su enseñanza mediante un episodio que incluía a Miguel y a Satanás, Judas regresa al eje de su consideración, y a saber los impíos, quienes llama soñadores en el versículo 8. Y los describe como personas que carecen
de discernimiento espiritual y que no obstante usan un lenguaje abusivo contra cualquier persona o con cualquier otra cosa. Hermano, esas personas que vienen abusando de los demás porque se creen que tienen algo en sus iglesias y que todo el mundo es del diablo, a mí me enseñaron esas cosas y yo dejé de verlo. Porque eso horroriza, eso trae problemas. ¿Quién te ha dado autoridad para tú decir, porque por una hermana se fue al salón de belleza el sábado, antes de venir a la iglesia, ya es una hija del diablo? Y esas cosas están pasando, no tienen autoridad para decir eso. Cuando ni un ángel tuvo autoridad para reprender a Satanás, sino que le dejó el juicio a Dios, hermano, hay juicios que son de Dios, que no son nuestros. Tal como Judas dice en otra parte, se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen el espíritu, aunque dice que tienen el espíritu. De verdad carecen de sabiduría divina, incapaces de entender verdades espirituales y no son inclinados a admitir su necedad. Si usted le dice algo a esa gente, se lo tragan vivo a usted. Recuerdo que hace mucho tiempo, al principio de nuestras capacitaciones, vino un señor que trajeron a San Pedro de Macorís y el hermano Durán y yo le dijimos, no vuelvo aquí. Comenzó a juzgar a las hermanas que estaban sirviendo porque el delantal tenía flores. Y comenzó por ahí, hermano. Gente que vive en esas cosas. Y son hombres con mentes naturales llenas de carnalidad, queriendo mostrar que son creyentes, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no lo puede entender porque se han discernido espiritualmente. Hay gente que no sabe discernir espiritualmente. ¿Por qué razón, hermano? Dejaron la revelación de la palabra de Dios y se volvieron animales irracionales, dice Judas, y se fueron a hacer lo que ellos creen. David, hermano, también reflexionaba acerca de los pensamientos y hechos de los impíos cuando se creen que son alguien. Y escribió en el Salmo 14, en los versículos 2 y 3 lo siguiente: Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que entienden por instinto como animales desprovistos de razón es precisamente lo que lo destruye. Son animales desprovistos. Hermano, la Biblia nos fue dada a nosotros, la revelación de Dios, para que nosotros razonemos y entregamos el mensaje con el poder del Espíritu Santo para que la gente venga a Cristo, no para estar, hermano, con una guerra que no nos pertenece a nosotros echar. Pero ¿qué está queriendo decir Judas aquí? Que las personas sin discernimiento espiritual tienen una enorme ignorancia acerca de la realidad y depende puramente de su instinto, de lo que ellos creen. En otras palabras, han descendido al nivel de los animales, dice Judas. Y en toda su conducta, incluyendo la sexual, como dice el versículo 8, se dejan guiar por sus instintos. Sin embargo, hermano, a diferencia de los animales que siguen simplemente las leyes de la naturaleza, estos impíos son destruidos precisamente por las cosas que no pueden entender. Cuando los hombres viven basándose solo en el instinto, abandonan aún la ley natural y por tal razón perecen. Los animales se llevan mejor que ellos, por los animales se llevan por la ley natural. Ellos ni siquiera por la ley natural se dejan llevar. Y se ponen no a la par de los animales. Por su negativa de obedecer aún las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, son destruidos, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 24, dice allí: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que desoran entre sí sus propios cuerpos. Ahora bien, para que podamos identificar mejor a estos falsos maestros, de lo cual venimos hablando desde el principio que comenzamos estos estudios, Judas pasa a otra escena. Él desea señalar exactamente los peligrosos que son estos falsos maestros en concreto y lo perverso que es su error. Lo hace declarando que ellos engloban todas las peores características de los falsos maestros, no solamente de aquellos tiempos, sino también de esos tiempos. Y vuelvo y digo, Judas otra vez utiliza una triada. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y en lo que Judas está haciendo hincapié
en toda su carta es que no debemos seguir a hombres así. Es más, que debemos lamentar el terrible fin que le espera a ellos. Todo lo peor de los tres personajes famosos del Antiguo Testamento, Caín, Balán y Coré, encuentran expresión en los falsos maestros de aquellos tiempos y otros tiempos también. Y al explicar esto, por supuesto, Judas quiere decir que hay diferentes tipos de falsos maestros de los que debemos tener cuidado. Algunos son como Caín, otros son como Balán y otros son como Coré. Otros son una combinación de algunos de los dos o una combinación de los tres. Son como Caín, son como Coré y son como Balán. Y nosotros caemos en una tremenda trampa si pensamos que todos los falsos maestros son de la misma clase. No, hermanos, se difieren. Hay falsos maestros, como veremos, que nos engañan con su sabrosura. Por eso Judas identifica tres tipos diferentes de falsos maestros. En primer lugar, nos recuerda a Caín, el hijo de Adán que se enfrentó a su hermano Abel. Dice, han seguido el camino de Caín. Y al dirigir nuestra atención a Caín, Judas nos está diciendo que los falsos maestros han estado rondando desde el comienzo de los tiempos, porque cita a Caín en el mismo Génesis al comienzo de la historia de la humanidad y de la redención. Por eso no debe sorprendernos que esos falsos maestros, al igual que Caín, estén entre nosotros en el día de hoy. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Caín, el hijo de Adán? Lo que leyó el pastor Vázquez, se nos dice en Génesis 4 que los dos hermanos elevaron ofrendas al Señor. Y Abel elevó una ofrenda al Señor y el Señor aceptó, pero rechazó la ofrenda de Caín. Y esto enojó a Caín de tal manera que mató a su hermano Abel. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Caín responde con diferencia, no sé, ¿acaso yo soy guardián de tu hermano? De mi hermano. Hermano, tú eres guardián de tu hermano. Y debe cuidarlo, no matarlo. ¿Y cómo se interpreta este hecho en cuanto a Caín en el Nuevo Testamento? En Hebreos capítulo 11, que pone a Abel entre los hombres de la fe, dice el versículo 4 lo siguiente acerca de Caín y Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No fue que no ofrecieron sacrificio, el de Abel fue más excelente. ¿Cómo es tu sacrificio a Dios en esta mañana? ¿Es tu sacrificio a Dios hoy en esta mañana más al mundo que a Dios? Entonces tú no eres una persona de fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Nuestro testimonio se alcanza de que estamos en la justicia de Dios, de que somos justos, hermanos, porque ofrecemos a Dios nuestros mejores sacrificios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios va a dar testimonio, hermano. Va a decirle a nosotros, es un hombre, es una mujer, es un joven de Dios, porque sus ofrendas son mejores que todas las ofrendas que le dio el mundo. Y muerto, aún habla por ellos. Murió tal hermano, gloria a Dios. ¿Tú viste el comportamiento de este hermano toda la historia? ¿Y a qué se debió que la ofrenda de Caín fuera rechazada y la de Abel aceptada? A que Abel ofreció en fe lo que ofreció. Por eso está en los héroes de la fe, confiando en Dios. Lo que deja por entendido que Caín no tenía fe. No confiaba en Dios, por eso nos dio lo mejor. Cuando nosotros le damos lo mejor al mundo y no a Dios, estamos diciendo que no confiamos en Dios y confiamos más en el mundo. Y eso es lo primero que tenemos que ver de Caín, no tenía fe. Sus ofrendas, aunque iba a los cultos, sus ofrendas no agradaron a Dios, hermano. Están tus ofrendas de adoración, de tus cánticos, de todo tu ser agradando a Dios. En segundo lugar, Juan nos dice porque en el capítulo 3, versículo 11 al 12 de su primera carta nos dice lo siguiente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué acaso lo mató? Porque sus obras eran malas.
y la de su hermano eran justas. Y esto es lo siguiente que aprendemos acerca de Caín. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Él no amó a su hermano, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Caín, hermano, una evidencia que no era creyente era que no tenía amor. Y es una evidencia, hermano, de una persona que no es creyente, que no tiene amor por sus hermanos, ni por nadie. Si juntamos estas cosas, sin fe y sin amor, ¿qué tenemos, hermano? Cuando vemos una persona sin fe y sin amor, ¿qué tenemos? Responda. Un impío. Y eso era Caín, un impío. Estamos ante un hombre que no se ha convertido, que no conocía a Dios. La fe y el amor son las grandes señales de la vida espiritual. La fe y el amor. Ahí está 1 Corintios 13. Pablo nos dice que la única cosa que realmente importa en una persona es la fe que se expresa por medio del amor. Si yo hablo en lenguas extrañas y no tengo amor, ¿de qué sirve? Si hago esto, hermano, ¿de qué sirve? Caín no era un hombre convertido. Caín es una figura del líder eclesiástico, maestro religioso, no convertido porque también se ofrenda. Y parece ser que hay muchas personas así en muchas iglesias que sean extremadamente cultos y ostentan muchos títulos, pero no son salvos. Nunca se han sometido al Señor confesando su pecado, ni han clamado pidiendo la regeneración y un nuevo corazón. Por eso hacen que las personas se desvíen, por eso no aman al pueblo de Dios, por eso toman su palabra y piensan que pueden entenderla solo con ayuda del intelecto humano, cuando en realidad necesitan la iluminación del Espíritu Santo. Por eso debemos identificar a estos hombres y rechazarlos. Y esa era la primera variedad de estos falsos maestros. Son impíos. Ay, pero que él sabe tanto. Muéstrame su vida. Ay, pero que él se luce tan bien. Dime cómo se comporta con los demás. ¿Cuántas veces visitó a los enfermos? Y más aún, hermano, cuando estuvo en un entierro. Ahí identifican mucha gente también, hermano, cuando van a los entierros de los hermanos. O de otra persona. Hay gente que se dicen ser creyente y aborrecen ir a una funeraria. ¿Dónde consuela tú mejor a una persona? ¿Dónde muestra tú mejor tu amor a una persona? Pero son muy... no, pero que él sabe mucho. ¿Y qué hace? Después llega a un segundo tipo de falso maestro, después de hablar de Caín. Balaam. Se trata de un hombre muy distinto. Dice, hay de ellos porque se lanzaron por el lucro y el error de Balaam. Le voy a decir una cosa, hermano. A Balaam no se le puede acusar que no fue un ministro de Dios. Te coge número 22 al 25 y se va a dar cuenta que Balaam fue un ministro en un tiempo de Dios. Estamos ante un hombre con alguna clase de poder espiritual, capaz de profetizar el futuro, capaz de bendecir y maldecir. Cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, lo capacitó para derrotar cualquier que se interpusiera en su camino hacia la tierra prometida. Y ese es el resumen de lo que dicen estos capítulos. Y viendo esto, el rey Balac de Moab estaba aterrorizado, aunque al mismo tiempo estaba decidido a resistir a Israel. Y él decidió, sabiamente, evitar una acción militar con el pueblo de Israel. Y en su lugar buscó a alguien que maldijera al pueblo de Dios. Se volvió a Balaam y le prometió una gran recompensa si maldecía a Israel. Y siendo Balaam un hombre con don espiritual extraño y maravilloso, Balaam parecía conocer a Dios y Dios le hablaba. Por eso, tal su deseo de dinero que cuando Dios le dijo que no podía maldecir a Israel, Balaam respondió, ¿de verdad que no puedo? Usted lo encuentra en esa historia. Yo no puedo maldecir al pueblo. Y llegó a decir, sí, vamos a dejar, no vamos a maldecir al pueblo. Pero por amor al dinero puso en peligro su posición. Por amor al honor que Balaam le había prometido, desobedeció al Señor. Sí, él tenía cierta clase de relación con Dios.
Pero puso, hermano, antepuso el honor y el dinero, el honor que le iba a dar Balaam y el dinero ante su relación con Dios. Y leemos en otro lugar de la Escritura que Balaam, que de hecho Balaam le dijo a los enemigos de Israel cómo vencer a Israel. Hermano, y preparó ese hombre en su mente, un hombre que era espiritual, en una mente carnal, de manera tal que creó un gran problema tan grande en Israel, que un día murieron muchísimas, 25,000 personas por el pecado que Balaam llevó a cometer al pueblo por sus consejos. Hizo que los hombres de Israel se vivieran con las mujeres de Moab. Y las mujeres de Moab, ¿qué hicieron? Lo llevaron a ser idólatras. Por eso dice Apocalipsis, pero tengo una cosa contra ti, que tiene ellos lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese hombre se convirtió en un liberal dentro de la iglesia. No, eso no es nada. Y así Balaam, y así como Balaam, hay muchos que parecen que comienzan siendo predicadores cristianos sinceros. Frecuentemente son hombres con dones y capacidades grandísimas, pero por su amor a este mundo, por su amor a la fama, por su amor al dinero, se desvían de Dios. Y a veces son hombres que parecen que tienen milagros en sus manos. Con frecuencia son hombres a quienes son los que se le limitan a asistir a la iglesia, le encanta escuchar. Y que de alguna manera, por medio de la atención y adoración que reciben, se desvían también. Porque son hombres que adulan a la gente, como aduló Balaam a Balaam, para conseguir lo que ellos quieren a través de esa gente, hermano. Por eso dice el Señor, cuando se levante contra ti profeta de esa manera, destrúyelo. Y esta es una clase de falsos maestros diferente a Caín. Tienen poderes sorprendentes para hacer cosas que todo el mundo se queda admirado. Y usted ve que se quitan el saco y le hacen así, la gente cae por paquete. Y hay hermanos que se ponen a ver eso y dicen, gloria a Dios. ¿Gloria a Dios de qué? El Señor está buscando su gloria. Hacen que las personas se aparten de la Escritura y de la santidad. Es el segundo tipo de falso maestro que nos quiere hablar aquí Judas. Y las iglesias en el día de hoy están llenas de los Balaanes, hermano. Y a veces nos da vergüenza a nosotros asistir a reuniones donde se va a hacer algo al beneficio de la iglesia. ¿Cómo están estos hombres peleando por las prebendas? Qué triste, hermano. Y muchas personas siguen a esta gente. Segundo grupo, Coré. Ahí sí quiero que vayamos a Números, capítulo 16. Tercer grupo, digo Coré, hermano. Número 16, versículo 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, es decir, que era coatitas. ¿Usted sabe quién eran coatistas? Los que llevaban el arca cargada en sus hombros. ¿Usted se acuerda a Usa, que lo mató Dios porque le puso la mano al arca? Usa sabía lo que era un coatita y se olvidó de eso y agarró el arca con la mano. El arca no se podía tocar. Bueno, Coré era un coatita. Y Datán y Abirán, hijo de Eliab y hijo de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Le dijo a Moisés. Y mira que dice los versículos 30 al 33. Si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y lo tragare con todas sus cosas y descendieran viva el Señor, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el día,
cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y lo tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivo al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Coré estaba entre los levitas señalados por Moisés para ayudar en el servicio a Dios en el tabernáculo. Era un hombre de la iglesia. Pero a pesar de su posición, Coré fue responsable de ocasionar una rebelión contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Y es interesante que esta rebelión se relata después del incidente donde Dios se lo ordenó a Moisés que un hombre que había quebrantado el día de reposo fuera condenado a muerte y que los israelitas tenían que llevar franja en los bordes de sus vestidos para que esto le ayudara a recordarse del Dios y su ley. Y esos hombres sacaron eso a la superficie contra Moisés y Aarón, que habían estado creando una conspiración con 250 hombres más. Y le dijeron a Moisés, Moisés, ya basta, ya tú estás viejo, deja esto. Dios no habla por nosotros. Y bajo este pretexto de la defensa de la igualdad en el pueblo de Dios, Coré cuestionó el liderazgo de Moisés y Aarón. ¿No es santa toda la congregación de Israel? ¿Por qué no decir lo que Dios quiere? Incitó a los levitas a quejarse. ¿Por qué no podemos ser nosotros sacerdotes? ¿Por qué no podemos hacer lo que tú haces? Y bajo este disfraz de igualdad provocó un descontento y al parecer en realidad deseaba crear un problema porque él quería el liderazgo dentro de la congregación de Israel. Le voy a decir una cosa, hermano. Los que están buscando un liderazgo no conforme a Dios siempre crean un problema. Lo hemos visto en nuestra propia iglesia. La gente quiere un liderazgo a fuerza de lo que ellos son, siempre crean un problema. Y si Caín no creía y Balán amaba el dinero, como Coré amaba el poder y su posición. Su rebelión fue producida por la idea de la que el liderazgo dentro del pueblo de Dios es algo que podemos tomarlo nosotros como nos dé la gana. No, hermano. Dios tiene a los hombres que pone, aún con sus debilidades, cualificaciones para que sean. Y es Dios que pone los hombres, no son los hombres. Es Dios quien escoge los líderes, dándole los dones y ungiéndole. Y Moisés respondió al desafío de Coré, no buscando alrededor gente que lo apoyaran, sino reuniendo con humildad al pueblo y pidiéndole a Dios que mostrara a quién Dios escogió. Y le voy a decir una cosa, hermano, si Dios lo escogió, nadie lo va a quitar. No importa lo que hagan. Revisen la historia de la Iglesia Fundamento Bíblico. Y Dios intervino en el juicio y la tierra se abrió y se tragó los rebeldes que se habían unido para enfrentar a Moisés y Aarón. Y siempre ha habido personas tercas que ocasionan problemas en medio del pueblo de Dios y de la iglesia. Con frecuencia son oportunistas que aprovechan los tiempos difíciles para atacar a los líderes señalados por Dios. Y buscan la forma de llegar de cualquier manera al poder. Hermano, pero nosotros decimos, Dios pone reyes y quita reyes, Dios pone pastores y quita pastores. Dios pone líderes y quita líderes. Es Dios, hermano. Por eso, hermano, fíjense en sus futuros líderes que van a elegir a la iglesia, porque como decía, nosotros estamos pasando. Tienen que ser hombres y mujeres, aunque jóvenes, que sean corteses, amorosos, no sean como Caín, ni como Balán, ni como Coré, hombres que sirvan a Dios de corazón. Que no imiten la rebelión de Coré, que no crean problema, hermano. ¿Para qué? Para que no perezcan en la contradicción de Coré. Dios al final lo va a destruir. Todo lo que vemos aquí, hermano, es una indicación de que aunque los falsos maestros causan un gran impacto, a menudo no duran demasiado. No duran, hermano. Y tenemos personas de todas esas variedades diferentes a nuestro alrededor.
Hay hombres como Caín, Balán y Coré. Las palabras de Judas quiere decir que los falsos maestros a quienes se están enfrentando mostraban elementos de cada uno de ellos en su carácter de ministerio. Y puede que haya una lista más grande que esta que presenta aquí Judas, porque existen otros tipos de falsos. Por eso la palabra de Dios nos manda a probar los espíritus para ver si son de Dios. Yo quisiera concluir, hermano, con una lectura de la palabra de Dios, este mensaje esta mañana. Yo quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 al 9. Pablo comienza diciendo que en los postreros días no son ahora, no, hermano, los postreros días comenzaron cuando el Señor se fue al cielo, hasta el regreso de nuevo, son los postreros días. Dice allí la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No solamente para el mundo, esos tiempos peligrosos son para la iglesia también, hermano. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres que se van a enorgullecer de lo que son, se van a parar, decir, mira qué bien. Avaros, vanagloriosos, igual que amadores, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interesantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, es decir, están en la iglesia, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice, evita. Porque estos son los que se meten con en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Y qué va a pasar con ellos, hermano? Más irán de mal en peor, más irán más adelante porque su insensatez será manifiesta, todo como también lo fue a las de aquellos. Alguien puede pensar que lo que Pablo está diciendo aquí, lo que ya hemos visto de Judas, es una referencia a los hombres del mundo, a los impíos. No, hermano, Pablo y Judas están diciendo que esos hombres van a estar dentro de las iglesias. Y las personas que tanto Judas como Pablo están describiendo aquí no están fuera de las iglesias, están dentro. Y esos falsos fascinan a mucha gente con su enseñanza. Tendrán, dice, apariencia de piedad. Son lobos vestidos de oveja, como el apóstol Pablo le dijo cuando se despidió de su hermano de Éfeso. Van a entrar muchos lobos vestidos de oveja dentro de las iglesias. Hermanos, cuiden su iglesia. Los corazones de esta gente están dañados porque ellos aman lo que no deben de amar y aborrecen lo que no deben aborrecer. ¿Y usted sabe por qué mucha gente prefiere seguir sus enseñanzas en vez de los predicadores fieles de la palabra de Dios? Porque lo que los sigue en sus corazones está tan dañado como lo de sus maestros. ¿Por qué usted cree que las iglesias de la prosperidad están llenas de gente? Sus corazones están tan dañados como los de sus maestros. ¿Y qué debemos de hacer nosotros en cuanto a esto? La palabra de Dios nos da la respuesta en 1 Timoteo 3, 12, 4 al 5, segunda. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como la que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Los siervos de Dios los reales siervos de Dios son perseguidos, hermano. Son atacados.
Por eso dice el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, hermano, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y desde que la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Qué gran privilegio tiene tu hija de hermano que te ha enseñado la palabra de Dios para que persevere en la fe, como es la madre y la abuela de Timoteo lo hicieron. Y dice entonces, todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar. Es la palabra de Dios, hermano, no lo que dicen los hombres. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Es por esto, no por los sueños, no por lo que inventa la gente por ahí, es por la palabra de Dios que el pueblo de Dios es edificado. Hermano, que nos va a corregir. Cuando usted va a una iglesia que no habla la palabra de Dios, no vaya a esa iglesia. Cuando usted va a una iglesia que no habla de sueños, de revelaciones y de todos esos disparates que tienen los falsos, cuidado con ella, porque es la palabra de Dios que debe presentarse en las iglesias. Por eso el apóstol Pablo dice, te encarezco en el capítulo 4 delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que quite las danzarinas y los payasos, porque las iglesias se están llenando de todo esto disparate. Porque hay iglesias que están llenas de estas cosas, hermano. Danzarinas, payasos y muchísimas cosas que inventar porque no predican la palabra de Dios. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a la fábula. La palabra es, le harán cosquilla, la gente le gusta que le hagan cosquilla. Y gente se amontona detrás de ellos. Y usted ve fila, hermano. Y hay iglesias que pagan 500 pesos para entrar a sus cultos, para oír a esas personas que le hacen coquilla y que le dan los mensajes de cómo 10 pasos para tú estar bien con esto. Pon la mano, o sea, menos la palabra de Dios. Me gustó tanto esa iglesia porque me hablaron tan bonito, pero no te hablaron la palabra de Dios, que es la que te va a transformar, la que te va a redarguir de pecado, la que va a obrar en tu corazón. Por eso con sus fábulas y con sus inventos van a apartar a los hombres y a las mujeres de la verdad de Dios. ¿Y qué nos dice a nosotros? Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, habla de evangelista y cumple tu ministerio. Judas se le llama a la carta, contendiendo ardientemente por la fe. Es con ardor, hermano, que debemos contender por esta fe que se nos ha dado aquí. Por eso le pido, hermano, que oren por sus predicadores, para que nunca se asemejen ni en sombra a esos falsos y para que prediquen la palabra de Dios, no cosa inventada para agradar a la gente. No estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Y Dios nos manda que prediquemos su palabra. Y cuando tú prediques por ahí a la gente también, en tu evangelismo personal, que te corresponde hacerlo, predica la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que una espada de dos filos que va a traspasar todo tu ser y va a sacar lo podrido de tu vida y te va a transformar a la imagen de Cristo. Estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Por eso pedimos, hermano, oren para que sus pastores se mantengan fieles a la exposición de la palabra de Dios. Claro, y fieles a Dios. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y a ti que quizás no está viendo, no sé si le fue todo el sentido de la televisión y todo esto, si están transmitiendo, no está viendo por televisión.
No lo vea como un culto más de eso que... Mira lo que se está hablando la palabra de Dios para que tú vengas a los pies de Jesucristo. Es ella que va transformando nuestras vidas. Es una regeneración del Espíritu Santo que nos va a llevar a entender la palabra de Dios y nos va a poner una mente espiritual para comprender aquellas cosas que muchas veces negamos. Es la palabra de Dios que es útil para corregir, para redarguir, hermano. No venga a las iglesias a divertirte. Ven a la iglesia a gozarte con tu Señor y a escuchar su palabra para vivir conforme a ella. Los Caín y todas estas personas que se han mencionado aquí están siendo guiados por el príncipe de este mundo. No te dejes engañar por Balaam, por lo bonito que hable. No te lleves de lo que eres, sigue sirviéndole a Dios de todo corazón y obedeciendo su palabra. Hermano, estamos en tiempos peligrosos y van a seguir aumentando su peligrosidad. Las agendas que vienen para acá, nadie las va a frenar, solamente Dios. Pero si su iglesia se mantiene firme, nadie va a poder contra el poder de la iglesia. Cuando murió Cristo dijeron que iba a desaparecer el cristianismo. Y algún sabio dijo en su tiempo, si es de Dios, déjalo. Si no es de Dios, se van a acabar. Y servimos a alguien que fue muerto como un ladrón y un asesino, pero resucitó y está con nosotros. Nada, 2220 años tiene la iglesia y ha permanecido por encima de todos sus opositores y va a permanecer hasta la gloria. Hasta la gloria. Y nadie nos va a quitar ese galardón. Por eso seámosle fieles al Señor. Que Dios le bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude a serte fiel, no solamente exponiéndola, sino también viviéndola, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Padre. Bendice tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacerte cada día más fiel a tu palabra. Oh Dios, cuídanos del maligno, porque no tenemos poder contra él, sino es a través de ti, Señor. Oh Dios, cuida a tus hijos, cuida a cada uno de los miembros de esta iglesia, a nuestros niños, Señor, de este mundo maligno, cuídalo. Oh Dios,